Hola, queridos estudiantes. Espero que sigan juiciosos en sus casas, con mucha salud para todos sus seres queridos. Hoy vamos a ver o adentrarnos al estudio de los otros modos propios de la extinción de las obligaciones desde el punto de vista del negocio jurídico o negociales, o también conocidos por otros doctrinantes o desarrollados por otros doctrinantes como otros modos de extinguir las obligaciones. ¿Dónde encontramos dentro del texto guía el desarrollo de estas otras maneras o formas o modos de extinguir las obligaciones negociales? Pues las encontramos a partir de la página 857 del texto de Inestrosa, primera edición. Antes de iniciar con la clasificación de estos modos u otros modos de extinción de las obligaciones, pues es necesario explicar o advertir que son modos muy cortos. La explicación es muy corta, es muy concisa, porque por una parte lo desarrolla la doctrina a través del estudio de los artículos del Código Civil y del Código Mercantil, y además, pues ya digamos son temas que se han desarrollado en otras materias del estudio del derecho, en otras asignaturas del estudio del derecho que ustedes ya habrán analizado, como en civil general, como en personas, como en el derecho de bienes, y por lo tanto, pues nos va a ser o se nos hace muy fácil y técnica y de manera muy técnica la explicación de estos otros modos de extinguir las obligaciones desde el punto de vista del negocio jurídico. Dentro de esta clasificación encontramos la llamada convención extintiva, o lo podemos traducir como el acuerdo que las partes realizan de extinguir voluntariamente la obligación. También se conoce como acuerdo disolutorio, algunos doctrinantes lo mencionan como el acuerdo disolutorio de la obligación. Es otra forma de darle un nombre a esta o a este modo de extinguir obligaciones. Pero por los nombres que más se conocen es como el mutuo disenso, o lo clásico, que es la resiliación. Ese es otro nombre también muy conocido a este modo de extinguir las obligaciones negociales. ¿Dónde encontramos este tema en el texto de Inestrosa? Pues lo encontramos a partir de la página 859 y siguientes. Esta clasificación de la convención extintiva, o también llamada del mutuo disenso o resiliación, tiene dos formas. La primera forma es la llamada resiliación o mutuo disenso expreso. ¿En qué consiste este mutuo disenso expreso? Pues es cuando se presenta la disolución del vínculo jurídico por el consentimiento expreso de las partes que originalmente celebraron el acto jurídico que creó la relación jurídica obligacional. Ojo que aquí este mutuo disenso o resiliación pues ataca directamente
la extinción o la fuente que dio origen a la obligación. Verbigracia o, por ejemplo, el contrato. Aquí ya directamente las partes no tendrán como finalidad dar por terminada la obligación, sino de extinguir directamente esa fuente que dio origen a la obligación. Como, vuelvo y repito, el contrato o, en un sentido mucho más amplio, cualquier tipo de negocio jurídico que haya originado o haya creado la obligación. ¿Qué otra característica importante tenemos o podemos precisar dentro de la noción de la resiliación? Pues encontramos que no es necesaria la intervención o mediación de un tercero. Aquí la realizan directamente las partes, manifestando expresamente su consentimiento, manifestando expresamente ese acuerdo de voluntades. Por lo tanto, no se requiere ni la intervención de un juez, ni de ninguna autoridad competente, y ni siquiera las partes están obligadas o necesitan elegir a un tercero para ello. Vuelvo y repito, se realiza directamente por las partes que originalmente celebraron el acto jurídico que dio origen a la obligación. Tienen que ser esas mismas partes, esos mismos sujetos, los que celebren la resiliación. Ahora, la resiliación como tal o la figura del mutuo disenso de la extinción de la obligación nace de la regla o de una de las reglas generales de las obligaciones y que ya habíamos estudiado, ¿cierto? Que es la autonomía de la voluntad. El contrato es ley para las partes. La máxima que puede existir en la regla de las obligaciones es que la voluntad es la que prima, la manifestación de la voluntad, el acuerdo de voluntades es la que prima al momento de celebrarse la obligación y por lo tanto también al momento de presentarse el mutuo disenso expreso o la llamada resiliación, que encontramos específicamente en el artículo 1602 del Código Civil, norma o artículo que directamente autoriza a las partes o permite que las partes tengan la posibilidad de dar por terminado un contrato que ellas mismas celebraron, dar por terminado un acto jurídico, un contrato o, en sentido amplio, una fuente obligacional, un negocio jurídico que ellas mismas celebraron, que ellas mismas crearon. Mucho cuidado con este aspecto también para tenerlo presente. Ahora, ¿qué podemos decir también o extraer dentro de la noción o definición de la resiliación o del mutuo disenso? Pues que es un modo indirecto de extinción de las obligaciones. ¿Por qué? Porque como dijimos hace unos momentos, no ataca o no extingue o no tiene como finalidad extinguir directamente la obligación, sino que ataca o extingue la fuente misma que dio origen a esa obligación. Ese acto jurídico que da origen a la obligación, pues es la finalidad o tiene o contiene la finalidad la resiliación, extinguir esa fuente obligacional. Ahora, ¿cuáles son los requisitos y los efectos mismos de la resiliación? Pues tenemos que, en primer lugar, se necesita del consentimiento de todas las partes, de todos los sujetos,
que intervinieron originalmente en la creación del acto jurídico, todas aquellas partes que intervinieron, codeudores, coacreedores, todos aquellos codeudores, coacreedores, acreedores, deudores, que dieron origen a a la creación del acto jurídico, a esa fuente obligacional, pues tienen que participar también obligatoriamente en la resiliación o en el acto o en el modo extintivo del mutuo disenso de la obligación. Tienen que participar las mismas partes. Y obviamente cumplir, si se presentaron solemnidades al momento de celebrarse ese acto jurídico que dio origen a la obligación, pues en la resiliación también se tienen que cumplir con las mismas solemnidades que en su momento se cumplieron o se dieron al momento de crearse la obligación, de generar la obligación a través de esa fuente obligacional. Entonces, sintetizamos. 1. Se necesita el consentimiento expreso de todas las partes que intervinieron al momento de la creación del acto jurídico que dio origen a la obligación. Y segundo, cumplir con las solemnidades que originalmente se presentaron o se cumplieron, valga la redundancia, al momento también de celebrarse ese acto jurídico que creó o que dio origen a la obligación. Segundo requisito y efecto importante, debe quedar constancia en un medio de prueba idóneo que las partes o que ambas partes, acreedor y deudor, tuvieron la voluntad expresa de dar por terminado o terminar las obligaciones contenidas en esa fuente obligacional o acto jurídico que dio origen a la obligación misma y que por lo tanto no hay discusión sobre ello, no habrá dudas sobre ello. O sea, tiene que haber un medio probatorio. ¿Cuál puede ser ese medio probatorio idóneo? Pues puede ser un documento escrito, puede celebrarse también ante testigos, puede probarse desde el punto de vista moderno, a través de las herramientas modernas, a través de un correo electrónico, una grabación, etcétera, etcétera. Pero ojo con esto, que si originalmente se presentaron solemnidades, pues deberán cumplirse esas solemnidades en la resiliación o en el mutuo disenso. Ejemplo, si el acto jurídico o fuente obligacional que dio origen a la obligación se celebró por medio de escritura pública, un ejemplo, un contrato de compraventa de bien inmueble que requiere no solamente la formalidad de la escrituración pública, sino también la solemnidad del registro, pues evidentemente la resiliación tendrá que cumplir con esas solemnidades. Mucho ojo, solemnidades y formalidades que originalmente se presentaron al momento de celebrar ese o de celebrarse ese acto jurídico. Ahora, ¿dónde encontramos explícitamente esta figura de la resiliación o del mutuo disenso para la extinción de la obligación? Pues lo encontramos en los artículos 1602, ya lo habíamos mencionado con antelación, y el artículo 1625. Son dos artículos muy claritos que creo que quedaron totalmente explicados en la clasificación de los requisitos y efectos y en la noción que acabamos de dar. Ahora, ya vimos lo que es la resiliación expresa o el mutuo disenso expreso. Resulta que también existe el mutuo disenso tácito. El mutuo disenso tácito o la también llamada resiliación tácita
pues también tiene como fin o finalidad la terminación de un negocio jurídico, ¿no? O atacar directamente esa fuente que dio origen a la obligación, esa fuente obligacional que dio origen a la obligación, ¿cierto? Y necesariamente exige también que las mismas partes que celebraron originalmente ese acto jurídico que dio origen a la obligación también participen en la resiliación tácita. Pero como ustedes ya se podrán haber dado cuenta, la diferencia entre la resiliación tácita y la resiliación expresa consiste en que en este caso la voluntad de finalizar el acto jurídico o en deshacer los efectos de carácter obligacional no se expresa, sino que se evidencia o se logra evidenciar en aquellas actuaciones o en aquellos hechos que inequívocamente las partes dan a entender o por medio de los cuales dan a entender que se demuestra o se revela claramente su intención de terminar con el contrato o acto jurídico que originó la obligación. Son hechos evidentes, son actos evidentes. Un ejemplo de esos hechos o actos evidentes, pues tenemos cuando las partes de manera recíproca no cumplen con la obligación. Y también, aprovechando la oportunidad, podemos mencionar que este modo de extinguir las obligaciones, llamada resiliación o mutuo disenso, pues tanto desde el punto de vista expreso o tácito, se presenta más que todo o por regla en aquellos contratos bilaterales. Por eso decimos que un ejemplo de ello es cuando las partes recíprocamente no cumplen con la obligación, pues tenemos que es una evidencia de la existencia de una resiliación tácita o de un mutuo disenso tácito, porque no hay una expresión de la voluntad por parte de los contratantes, sino que se presentan esos actos o hechos inequívocos que prueban la intención o que revelan la intención de las partes de dar por terminado esa fuente obligacional o ese acto jurídico que dio origen a la obligación. Queda súper clara esa noción. Ahora, además, aprovechemos para mencionar también que el mutuo disenso como tal, el mutuo disenso y específicamente se evidencia o se logra, digamos, identificar al estudiar el mutuo disenso o la resiliación tácita, es que es un modo indirecto de extinguir las obligaciones. Porque, como explicamos antes, ataca al acto jurídico o fuente de la obligación y no a la obligación directamente. Entonces también tenemos ahí una característica importante que logramos identificar al momento de estudiar o de analizar la noción misma de la resiliación tácita. Ahora, ¿cuáles son esos requisitos o efectos de la resiliación tácita o del mutuo disenso? Como primero, se requiere prueba de esos hechos o actos inequívocos o que podemos traducir esos hechos o actos evidentes de las partes de querer dar por terminado el acto jurídico que es válido y que previamente celebraron. Porque, ojo también aquí que es importante aclarar, que para yo poder hacer o usar el modo extintivo de la resiliación, pues ese acto jurídico que originalmente da origen
o crea la obligación tiene que cumplir con los requisitos de validez. Ejemplo, el contrato. En el contrato tiene que haber un consentimiento libre de vicios, tiene que haber una capacidad, tiene que haber un objeto lícito, tiene que haber una causa lícita y el cumplimiento de las solemnidades. Entonces, por lo tanto, también la resiliación debe de cumplir con esos requisitos para la validez del acto jurídico. Valga nuevamente la precisión. Segundo, en segunda medida encontramos que para que opere, ¿no?, como un requisito, este modo de extinción llamado resiliación, pues se requiere, a diferencia de la resiliación expresa, se requiere en la resiliación tácita la declaración judicial, un fallo de un juez que ponga fin al acto jurídico, ejemplo, por mutuo incumplimiento de las partes, que es el caso que comúnmente o más comúnmente se da. Entonces, fíjate que aquí encontramos ya otra diferencia entre la resiliación expresa y la resiliación tácita. En la resiliación tácita sí se requiere de un fallo judicial, mientras que en la resiliación expresa no se requiere. ¿Por qué? Porque hay una directa manifestación y clara manifestación de la voluntad de las partes de dar por terminado o de que terminen los efectos mismos de ese acto jurídico que dio origen a la obligación. Entonces tenemos esas dos o esa otra diferencia importante entre estas dos formas de resiliación. ¿Dónde encontramos en el Código Civil la resiliación tácita? Pues lo encontramos nuevamente en los artículos 1602 y 1625 del Código Civil. Ahí lo encontramos para tenerlo presente. Yo creo que con esta explicación, pues, es más que suficiente para entender esta figura de la resiliación. Sin embargo, pues estaremos muy pendientes el viernes para recibir, o en estos días, para recibir cualquier pregunta, cualquier duda o cuestionamiento en Google Classroom. Bien, ahora veamos otro modo u otra forma de extinción de las obligaciones negociales. Pues resulta que encontramos la declaración judicial de nulidad o también conocida como la rescisión del negocio jurídico. ¿Dónde la ubicamos a nivel doctrinal? Pues la ubicamos en las páginas 877 y siguientes de Hinestrosa. Acuérdense que esta noción también la estudiamos en su momento bajo la figura de la acción rescisoria. Siempre cuando hablamos de una rescisión es porque se presenta una nulidad. Y como ustedes saben y recordarán, las nulidades pueden ser de naturaleza o de clase relativa o absolutas. Entonces, ir recordando un poco esas nociones. Adentrémonos pues. ¿Qué podemos decir entonces acerca de la definición o noción de la rescisión del negocio jurídico? Pues lo primero, pues que la declaratoria de nulidad o rescisión de la obligación se presenta necesariamente a través de una sentencia judicial, de un fallo, donde el juez de manera específica, mucho ojo, determina que un acto jurídico no produce efectos o no ha producido efectos por haberse probado un vicio. Un vicio, llámese un error, una fuerza, una violencia, un dolo, que se encuentra inmerso o contenido en la obligación, que la obligación lo soporta. Entonces, si se presenta ese vicio, pues ese fallo judicial va a determinar, ¿cierto?, la existencia de esa nulidad y por lo tanto también va a determinar
que no ha producido o no produce efectos en aplicación, y tengámoslo en cuenta, este fallo judicial o esta determinación del juez, en aplicación de alguna causal o de cualquiera de las causales de nulidad previstas en la ley, las cuales pues pueden ser muchas, ya las estudiamos, ¿cierto? Esas causales de nulidad en su momento, pero podemos decir, o repetirlo, ¿por qué no? Cuando haya una violencia, cuando haya una fuerza o haya existido una fuerza, cuando haya existido un error, ¿no? Cuando haya de cierta manera existida o pues, se hubiera presentado una ausencia del consentimiento, ¿cierto? Entonces, pues es evidente que estará viciada la obligación y por lo tanto se debe de configurar dentro de alguna de las causales inmersas en la ley o específicamente en el Código Civil. Ahora, al igual que la resiliación, este también es un modo indirecto de extinguir las obligaciones. ¿Por qué? Porque no afecta directamente a la obligación, sino que vuelve a atacar la fuente. Este también ataca la fuente de la obligación. Esto es que ataca directamente al acto jurídico que le dio origen. Entonces, por eso se dice la rescisión del contrato. Entonces, una fuente obligacional es el contrato. Entonces, si el contrato soporta una nulidad, pues obvio que la obligación o las obligaciones contenidas en el contrato y sus efectos, pues serán nulos. Y por lo tanto, el juez declarará que esos efectos no se han presentado, que no se han generado al momento de celebrarse ese acto jurídico o verbigracia ese contrato. Ahora, ¿cuáles son los requisitos o efectos de la rescisión? De la rescisión de la obligación. Pues tenemos como primero la de que la declaratoria de rescisión se genera tras un proceso judicial. Y ese proceso judicial es de carácter ordinario. ¿Okay? Y que ese proceso judicial que se inicia puede ser de dos causales o puede ser de dos vías. La primera, si ese proceso ordinario se inicia en caso de una nulidad relativa, pues debe ser a petición de la parte afectada. Entonces, la parte afectada pedirá la anulación o la rescisión del contrato o del acto jurídico que dio origen a la obligación. Y segundo, si es en caso de nulidad absoluta, es decir, si se presenta o el contrato soporta una nulidad absoluta, podrá ser demandada por todo aquel o toda aquella persona que tenga interés en ello, incluyendo al Ministerio Público. El Ministerio Público que interviene en los procesos judiciales también podrá, ¿cierto?, demandar o alegar esa nulidad absoluta. ¿Y aquí por qué? Porque por lo general las nulidades absolutas son evidentes, ¿cierto? Son de golpe y en muchos de los casos son fáciles de detectar. Por lo tanto, la nulidad absoluta o la rescisión en sí del contrato puede ser declarada de oficio por el juez. Esto significa que no hay necesidad de petición de parte cuando dicha nulidad, como acabamos de mencionar, sea evidente o se evidencie en el acto o contrato que dio origen a la obligación. Muy importante en este punto o esta característica tenerla presente. Ahora, otro efecto principal que podemos identificar
es que la rescisión del negocio jurídico, pues hace que se retrotraigan todos los efectos jurídicos producidos por el acto jurídico o fuente que dio origen a la obligación. Palabras más, palabras menos. Lo que se busca es que todos esos efectos que se generaron por una obligación o por un acto viciado y que evidentemente generan que efectos negativos o nocivos para las partes, sea en caso de una nulidad relativa o para cualquier persona interesada, sea el caso de una nulidad absoluta, pues tendrán que volver a su estado original. Como dijimos al inicio de explicar la noción, pues el juez lo que buscará es determinar en su fallo que existe o existió ese vicio y que por lo tanto los efectos que se generaron no se generaron técnicamente porque fueron efectos negativos. Entonces, lo que significa la retrotracción o retrotraer es volver, el fallo judicial vuelve al estado original de la obligación. Vuelve la obligación como si nunca se hubiera celebrado. Y entonces todos los efectos que se generaron a través de ese acto jurídico o de ese contrato, pues serán anulados. Esa es la expresión correcta, serán anulados. Ahora, si bien es cierto, se vuelve a la situación original, ¿no?, a través de ese fallo judicial, pues encontramos que en la mayoría de casos, cuando las obligaciones o los contratos son de carácter bilateral, pues las partes a veces han realizado pagos o entregas recíprocas, han realizado pagos o entregas recíprocas existiendo o estando viciada la obligación. Entonces, además de retrotraer los efectos mismos de la obligación, esos pagos recíprocos, ¿cierto?, deberán de restituirse de manera mutua, es decir, igualmente recíprocas. Se restituirán recíprocamente lo que se ha dado entre el acreedor y el deudor o entre las partes que celebraron la obligación, ¿cierto? Es decir, que si alguna de las partes han satisfecho de manera total o parcial la obligación, deberán de realizarse las restituciones mutuas o recíprocas para volver, obviamente, la obligación a su estado original. Y eso estará contenido en el fallo judicial. Eso estará contenido. Sin embargo, de lo que acabamos de mencionar, ¿no?, existe un pero ahí, pero existen ciertas excepciones en que no se retrotraen esos efectos. Por ejemplo, cuando se presenta una nulidad absoluta por objeto o causa lícita. Pues si el objeto o causa lícita, ¿cierto?, está expresamente consagrado en la ley o está por fuera del comercio, pues no se retrotraen sus efectos porque aquí técnicamente nunca existiría, ¿cierto?, ese objeto o esa prestación. ¿Por qué? Porque es de carácter ilícito. Y aquí se genera una discusión doctrinal muy antigua que ustedes también habrán estudiado entre la inexistencia y la nulidad del acto jurídico. ¿Cuándo un acto jurídico es inexistente? ¿Cuándo un acto jurídico es nulo? Entonces, pues, por efecto mismo de la teoría de la inexistencia misma del acto jurídico, derivado de la ilicitud de un objeto, pues evidentemente aquí los efectos no se retrotraen porque se supone que nunca hubo efectos,
porque nunca existió y nunca se generó ese contrato porque en sí el objeto era ilícito. Incluso también se aplica en los casos de causa ilícita, ¿no? También se aplica porque pues si el objeto es ilícito, en la mayoría de los casos la causa también será ilícita. Otro caso también en donde no se retrotraen los efectos, en aquellos contratos celebrados por personas incapaces. Por personas incapaces. Entonces se da por entendido, ¿cierto?, de que pues nunca existió el acto jurídico o la fuente obligacional que originó la obligación y por lo tanto no habrá necesidad de retrotraer esos efectos o no procederá mejor la retrotracción de los efectos por el mismo principio de inexistencia del acto jurídico. Y en tercer caso, cuando esa rescisión versa o trata sobre un bien que ya fue transferido a un tercero de buena fe. Entonces, si ese bien u objeto fue transferido, ya se transfirió a un tercero que lo adquirió de buena fe, pues evidentemente no procederá la retrotracción de los efectos porque bajo el principio de la buena fe, ese tercero no está obligado a restituir el objeto o la prestación. No está obligado bajo el principio de la buena fe y acuérdense que la buena fe se presume. ¿Ok? ¿Listo? Ahora, en estos tres casos, pues es evidente que se cumplan con los requisitos de la validez exigidos por la ley. Me explico. En el tercer caso, que dijimos que cuando ese objeto o prestación ya fue transferido a un tercero de buena fe, pues obviamente esa transferencia del objeto, ¿cierto? O esa entrega del objeto, o ese dar del objeto o la prestación a ese tercero de buena fe, pues tiene que también cumplir con los requisitos para la validez del acto jurídico. ¿De qué manera se transfirió? A través también de un contrato, ¿ok? Ese tercero de buena fe adquirió el bien o el objeto de buena fe bajo un contrato de compraventa, pues ese contrato de compraventa deberá de cumplir con los requisitos de la validez del acto jurídico para la validez del acto jurídico. Muy importante también. También podemos determinar que los requisitos, ¿cierto? Se enmarcarán en aquellos exigidos por la ley. Cuando la ley exige que no se retrotraigan los efectos dentro de un caso de una nulidad absoluta generada por un objeto o causa lícita, entonces si en ese caso en específico la ley exige unos requisitos, pues estos requisitos deberán cumplirse, ¿cierto? Y el juez deberá también de velar por o observar el cumplimiento de esos requisitos legales. Y por qué no también el Ministerio Público. Ahora, ¿en qué artículos del Código Civil se encuentra la teoría misma de la rescisión de la obligación o la rescisión del negocio jurídico? Pues lo encontramos en el artículo 1575, en el artículo 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1755 y 1756 del Código Civil. Ahí encontramos la teoría que acabamos de desarrollar y que cualquier duda, cuestionamiento o pregunta estaremos dispuestos a absolverlos en Google Classroom en el código que como siempre colocamos aquí en la descripción del video, ¿ok? Junto con el respectivo tema. Ahora, y también lo encontramos en los artículos 899, 900, 902 y 903 del Código del Comercio, para que entonces
tengamos muy claras esas fuentes legales. Vuelvo y repito, cualquier duda que tengan, pues la estaremos desarrollando en Google Classroom. Felicito a la mayoría de ustedes que están haciendo preguntas muy interesantes, están muy inquietos en Google Classroom. Hemos respondido todas las preguntas que ustedes han tenido. No duden en estar presentes ahí en Google Classroom en el horario habitual de clases. Ya hoy estamos recibiendo el taller de la innovación para sacar la tercera nota del semestre. Los felicito, están muy cumplidos. También he estado hojeando los talleres, están muy buenos. Chao, chao chicos, cuídense, estamos en contacto. Bye, bye.